¿Qué tal? Buenos días, buen jueves. Espero que esté usted muy a gusto en su casa, muy a gusto en su oficina, muy a gusto en su... ¿Dónde está usted viéndonos? Le quiero presentar a don Raúl Marín. Vamos a tener el gusto y el privilegio de platicar. Yo no sé si sea correcto platicar con una persona especialista en algún tema el día de hoy. Ya ve usted que no es políticamente correcto. Ya ve usted que la gente que estudia afuera, pues aprende malas mañas, ¿no? Pues estudió fuera en la Ciudad de México. La gente que se prepara mucho, pues ya no pertenece al pueblo bueno. Es gente que tiene una visión parcializada de las cosas. Porque aparte gobernar no tiene ciencia. No, porque además es algo que se hace con mucho sentido común, ¿no? Que luego es el menos común de los sentidos, pero en fin. Muchas gracias por estar aquí, Raúl. Don Raúl Arceo, como siempre. Bueno, como casi siempre. Seamos honestos. Es que tú sí trabajas, Raúl. Tú sí trabajas. A las 10 de la mañana hay gente que trabaja. Hay alguna gente que trabaja, ¿no? Como otros que llegan a las 11 a su oficina. Claro. Bueno, pero platicábamos antes de entrar al aire con Raúl. Él es psiquiatra y él trae ahí unos temas interesantísimos. Por ejemplo, el tema ese del suicidio, en el que Yucatán, por fortuna, dejó de ser primer lugar y creo que somos el segundo lugar ahora en el país. Pero yo veo algo más preocupante. El primer lugar se convirtió ahora Chihuahua. Chihuahua ya tiene un rato siendo primer lugar. Pero se rompió pues el máximo histórico que teníamos nosotros en 2016. Ajá. Y ya actualmente en 2018 pues tenemos el máximo histórico de suicidios. ¿Sabes qué me preocupa? ¿Sabes qué me preocupa, Raúl? Que las condiciones socioeconómicas, políticas y de seguridad y todo el rollo que hay en Chihuahua distan mucho de ser siquiera similares a las que hay en Yucatán. Y ahí es donde creo que vale la pena hacer un poco la reflexión. ¿Qué condiciones son las que detonan a una sociedad a matarse? Porque es lo que estaba pasando en Yucatán hasta el 2016, según las estadísticas, ¿no? Y tú decías, bueno, es un ambiente cordial, es un ambiente bueno, hay medianamente los problemas, no estamos en el tope de cuestiones de desempleo, no estamos en el tope de temas de miseria, pero a lo mejor resulta cierto de que aquí en Yucatán simplemente no te matan, nada más no te dejan vivir. Y si lo comparamos con Chihuahua, donde los índices de homicidios, delitos violentos, ¿no? A mí me ha tocado estar allá y ver cómo en cada cuadra hacen vigilancia a los propios vecinos para cuidarse entre ellos. O sea, es verdaderamente dramático el tema. ¿Cuáles son las diferencias, las coincidencias o por qué en lugares tan disímbolos detona un mismo fenómeno? Algo muy importante destacar es que en general en todo México como país la tasa de suicidios ha ido en un creciendo constante. Entonces, ok. O sea, eso es algo... ¿Frustración? Pues muchas situaciones psicosociales, llamémosle, ¿no? Ok. Y tampoco creo que podamos estar tan limpios del todo. Yo creo que también Yucatán tiene situaciones que no se están viendo o que no se están tratando como se debería, ¿no? O sea, no se les está dando la importancia. Creo que, por ejemplo, si bien la problemática de Chihuahua es distinta, creo que podemos compartir algunas situaciones, ¿no? Y algo que creo que es importante mencionar, por ejemplo, particularmente en el estado es, pues, por ejemplo, la creciente problemática de consumo de alcohol, estupefacientes, ¿no? De sustancias psicoactivas, ¿no? Ajá. En Yucatán es número 1 en consumo de alcohol. Tenemos número 1 de consumo de alcohol. Sí, tenemos una gran problemática en cuanto a en cuanto a cuestiones de drogodependencias, podemos decir, ¿no? Y no hay la suficiente todavía, pues no hay el alcance que se tendría que estar teniendo, que si bien las instituciones, yo estoy seguro que están haciendo todo lo debido, pero pues la prevención en cuanto a salud mental es todavía deficiente. Pero hablabas que hay detonantes también sociales, claro. Porque platicamos antes de entrar que cómo puede ser que Guerrero, que es uno de los estados más pobres del país, con un alto índice de violencia, también con temas de drogadicción, etcétera, es uno de los estados con menor tasa de suicidios en el país. Sí, es paradójico, ¿no? Como un estado siendo tan violento, con tantos homicidios dolosos, ¿no? En cuanto a lo que se está registrando, no presenta la misma tasa de suicidios, ¿no? Acá totalmente distinto.
tenemos, en el 2018 eran aproximadamente 46 homicidios dolosos en el estado y 246 suicidios, ¿no? Aquí se está suicidando más la gente de lo que la están matando y allá, pues... Es del revés. Al revés. Fíjate, en el caso de Guerrero, en caso particular, en Guerrero, algunos amigos que estudiaban en el TEC de Monterrey en los años 70 me decían que ya ves que normalmente la gente se agrupa por estados, rentan departamentos en común y todo el rollo con el tema del ahorro y también de la cercanía, ¿no? Y me decía este amigo que para ellos era muy obvio la forma tan diferente, tan de recurso económico que tenían un grupo en particular que era de Guerrero. Entonces, cuando ellos se acercaban y le preguntaban a los muchachos, oye, ¿tú a qué te dedicas? ¿Tu familia a qué se dedica? Y todo, no, somos gomeros. ¿Cómo que gomeros? ¿A qué se dedica tu familia? No, nosotros cultivamos amapola y producimos goma de opio. Y entonces para nosotros se convirtió en algo normal, ya está socialmente aceptado, de que en Guerrero había un cultivo de amapola que utilizaban para el opio. No estaba tan popularizado el tema del narco, de las drogas, de la heroína. Pero había una tolerancia social, pues. Había esa tolerancia social con ellos. Porque además te decía, no, ves que cuando llegaron los chinos, acuérdate que aquí... Ellos nos enseñan. Exacto. Y acuérdate que aquí en México hubo esclavitud china, cuando vienen a hacer todo el tema del ferrocarril y todo este rollo y todo, y parece que se concentran en una parte de... Estaban en el norte al inicio. Al inicio, pues sí. Agarramos nosotros como mexicanos y los mandamos. Sí, los mandamos aquí había una colonia coreana muy fuerte. También lo mismo pasó con los yaquis, ¿no? Que los mandaban, era muy agresivos, los mandaban a Yucatán. Y acordémonos también el fenómeno que sucedió en los años 70 con Luis Echeverría, cuando este gran reparto agrario, esa justicia de la revolución, y sacó a muchísima gente del centro del país y los mandó a esta zona de Escárcega, Candelaria, en Calakmul, en Campeche, y ahí ves que vive gente que es absolutamente distinta en características fisiológicas, físicas y de los campechanos normales, tradicionales. Y ves que además las costumbres de ellos son completamente distintas a las de nosotros, ¿no? Pero regresando al tema, ¿cómo afecta cómo explica esta historia social a los individuos en particular? ¿Sí hay una repercusión? ¿Sí hay? Yo creo que sí, definitivamente. La verdad es que hablar de suicidio es tema tabú. La verdad es que difícilmente en una mesa, cuando tocamos el concepto, no habrá quien de pronto se cale, ¿no? Como que le genera cierta problemática personal, porque pues no es algo que abiertamente se nos haya enseñado al respecto, ¿no? Entonces, muchas veces son situaciones que desgraciadamente hasta cuando ya están las últimas consecuencias es cuando se hacen las intervenciones. Cuando lo adecuado sería poder abordar desde un inicio de la problemática. Sí, normalmente es cuando detona, ¿no? Cuando ya detona el tema. A veces detona a tiempo, a veces detona... Y no confundir el detonante con la causal, porque el problema con la mediatización de un suicidio es esa sensacionalización de muchas veces lo que es la distinción entre un detonante y causal, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. ¿No? Y creo que es también ahí importante tema, punto y aparte, ¿no? Porque a veces se ha visto, los estudios han mostrado ese efecto espejo. Por ejemplo, no sé si habrán ustedes estado conscientes de hubo una serie que... Sí, en Netflix. En Netflix, sí. Y que hubo un aumento en la tasa de suicidio de los adolescentes. 13 razones para suicidarse. Exacto. Ese programa, ¿no? Y pues uno se pregunta por qué. Claro. Porque muchas personas cuando el suicidio es un continuo. El suicidio es un continuo, que no empieza... Habrán quienes de manera impulsiva llegan al acto, a la consumación, pero normalmente el suicidio empieza como un continuo, como estresores psicosociales externos, ¿ok? Del ambiente,
que de pronto empiezan a afectar al individuo. Ok. Esta afección del individuo empieza a hacer cambios personales, cambios a veces biológicos, cambios del sujeto como tal. Y empieza a lo que se llama pues una triada de que veo mal mi persona, veo mal el mundo, veo mal mi futuro. Y se empieza a generar lo que se llama desesperanza. Sí, pero ¿cuál es el estímulo que ves en la imitación de que otra persona se suicide? Entonces, el decir, si lo hizo, puedo. Un efecto de espejo. Sí, no, un efecto de si espejo. lo hizo puedo, pero ¿cuál es el porque en esa reactivar la ideación. En esa imitación que tú comentas hay consecuencias positivas, Claro. y de manera permanente, pero el modelo que yo estoy viendo de decir se suicidó, ya no veo un permanente positivo. O sea, no se va a suicidar varias veces, porque oye, la consecuencia fue buena y permaneció siendo buena. Claro. Muchas veces las personas no es que se quieran suicidar, sino que quieren terminar o ponerle fin a una condición insatisfactoria que está viviendo en ese preciso momento. Entonces, se vuelve una salida en ese momento. Entonces, al verlo como una opción, tienden más al acto. Okay. ¿Por qué se vuelve un problema social? Porque estábamos hablando y lo comentábamos en broma lo estábamos como abogado del diablo, porque digo, bueno, también tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, porque esa es la tesis individualista, ¿no? Sí, yo con mi cuerpo tengo derecho a hacer lo que quiera. Ahorita acaba en España, no sé si vieron ese reportaje de un señor que su esposa ya estaba demasiado enferma, demasiado enferma, y ella le pidió asistencia. Y él está grabando todo, y ya está en un proceso judicial, a pesar de que fue un suicidio asistido. Claro. ¿Sí? Pero él graba todo desde el momento que le inyecta, en Washington, por ejemplo, en Estados Unidos, es permitido que tú asistas a una persona a acabar con su vida. Por ejemplo, de un caso en particular que me acuerdo. Por eso, momento, pero ¿qué sería lo diferente? Dice, oye, ¿por qué es una problemática social y de salud pública? Digo, suicidio es un punto y aparte, es una temática distinta, porque estamos hablando que, por ejemplo, en esas situaciones muy singulares, estoy totalmente seguro que hay una enfermedad posiblemente permanente, incurable, progresiva, terminal, con dolencias, características muy incapacitantes. Entonces, ahí es un tema distinto. Nos lleva a una temática muy profunda, muy interesante, pero cuando hablamos, por ejemplo, de suicidio como tal, decir, bueno, ¿por qué no me puedo suicidar yo? ¿Por qué estaría mal? Porque el 95% de las personas que se suicidan tienen una enfermedad de base. Okay. Entonces, estamos hablando de que hay una enfermedad que no estuvo estudiada, que no estuvo tratada, que no se vio, que no se habló, lo que queramos. Que ni siquiera se ve. Que es lo más grave. Yo te comento un caso particular en mi casa, ¿no? Uno de mis chamacos empieza a tomar mucho té, Nesti, que es lo que normalmente en muchas casas tomamos. Pero además él tenía un problema serio de alergia. Se le inundaban las trompas de Eustaquio, de repente veíamos que apretaba la nariz para destaparse el oído, va todo el tratamiento y le mandan nafasolina. Y la nafasolina pues es un vasoconstrictor y luego te despeja todo el rollo. Entonces, nunca nos dimos cuenta que la combinación de la nafasolina con la cafeína, que es la sustancia activa del té, se estaban enfrentando. Okay. Por una parte le generaba una taquicardia al otro y por lo otro le comprimía, se le estaba cerrando, era un vasoconstrictor, el flujo sanguíneo, entonces recibía información errónea hasta que el chamaco estalla, grita y de repente pues, oye, vamos a correr a verlo. Afortunadamente, como en este caso particular, pues identificamos las dos causales del conflicto y se eliminaron por completo. Y te puedo decir que hoy es una persona bastante normal, con una alegría por la vida y todo el rollo. Pero desgraciadamente, esto mismo puede estar pasando en muchos otros casos. No sé qué tan frecuente puede ser. Bueno, es lo más común encontrar cuando hacemos una autopsia psicológica o indagamos sobre alguien que suicidó, es encontrar que o padecía depresión o un trastorno por consumo de alcohol. Wow. Y aquí somos el número 1 claro. En consumo de alcohol. La unión de esas es la mezcla perfecta
para este tipo de Ahora, condicionantes. el tema cultural, porque es preocupante, no termina de ser un reflejo de la sociedad que somos. Es como el tema del síndrome metabólico, ¿no? No es una enfermedad, sino que se te acumularon una serie de cosas. Y dices, no somos los peores en todo. Pues lo mismo, tienes un poquito elevado el colesterol, un poquito elevado esto, un poquito elevado esto, y es lo que a lo mejor detona. En el tema social debe ser lo mismo. No somos los peores en todo, pero hay una acumulación de causas. Y a lo que iba también es el tema cultural. ¿Qué tanto si es el tema, como se comenta medio en broma, medio en serio, pero sí el tema de, es que los mayas como tenían a la diosa tal, entonces lo ven bien que sea una salida al ¿cómo se llama? Al más allá. Claro, hay un transculturalismo, lo que se llama el sincretismo cultural, ¿no? Y muchas veces el sincretismo se dio como una imposición, ¿no? O sea, vinieron y se impuso una manera yo insisto una que ideología la religiosidad en Yucatán es superficial. La bueno, religiosidad católica en Yucatán es superficial. aunque la religión y la fe se han visto como factores protectores del suicidio. O sea, pero también hay que contextualizar porque hay religiones en donde el yihad, por ejemplo, ¿no? El yihad, sí, la yihad es así de que Claro. la oferta es que te vas a ir a ver 11,000 vírgenes. O sea, ¿estás de acuerdo? Está Está tentadora la oferta. Entonces, pues sí, es un factor protector, pero también hay que contextualizar mucho la religión. Y sí, ¿no? El sincretismo tiene mucho que ver, ese transculturalismo y el mestizaje. Los mayas tenían a una diosa del suicidio, ¿no? Claro. Tenían a Ishtar, que quiere decir la de la cuerda, ¿no? Inclusive en la foto se puede ver una diosa con una cuerda. Y aquí vamos el tema de las hamacas y todo ese rollo también aquí. Sí, que yo nunca he entendido cómo pueden ser una hamaca. O sea, se dejan caer. Porque dices, oye, me paro y ya no me... Pero sí, me matan sí pedos. No, pero sí sucede. Pero sucede. Sí sucede. No, te estoy Sí diciendo, sucede. no, la mayoría de los que he visto se suicidan en su hamaca. Y dices, ¿y cómo le hacen? Sí, no, es que no, es No, una pero matan situación, pedos, se dejan caer, simplemente Se dejan amarran la soga y se dejan caer, sí. Está. Y si, si le agregamos que pueden estar intoxicados en el momento, demás. Ahorcamiento es por mucho la primera causa, Sí, claro. la forma más común de suicidio, ¿no? Claro. El hombre consuma más el suicidio y la mujer intenta más el suicidio. Sí, 8 de cada 10, ¿eh? Estaba yo leyendo que 8 de cada 10 son hombres. Wow. Por ejemplo, aquí la tasa de suicidio en el estado es de 11. Es el doble de la media nacional. Por cada... Wow. Por 100,000. 100,000. Aquí es de 11.2. La media nacional es de 5. Wow. Entonces estamos al doble. Pero no solo nosotros, es toda la península. Sí, Campeche, Quintana Yucatán Roo. y Quintana Roo, ¿no? De gente nativa, no de gente... Por eso, pero tránsito. te está reflejando una sociedad, o sea, sí te está reflejando algo, platicamos, ¿por qué es un tema, por qué sí es una problemática social y de salud? Porque te está reflejando una descomposición es uno de los síntomas que te está reflejando una descomposición de algo. Yo creo que estamos ante una enfermedad enferma. Una enfermedad enferma que no se está tratando como se debe. No se está teniendo posiblemente... se está, yo creo que bien intentando, pero está faltando por hacer mucho. Algún componente de... ¿Hay políticas públicas en tu experiencia en el tema, en tu breve experiencia todavía en el tema de la burocracia? ¿Hay políticas públicas al respecto? ¿Se está haciendo algo a nivel nacional en Yucatán? Sí, hay programas preventivos particularmente ceñidos al suicidio. Sí los hay. En el hospital psiquiátrico hacen excelente labor al respecto. Hay inclusive el programa de PIAS, que ya tiene muchísimos años con muy, muy buenos resultados. Pero ese es un abordaje de un tipo. O sea, lo que nosotros tenemos que concientizar en cuanto, por ejemplo, prevención del suicidio. Por ejemplo, también tenemos que hacer prevención de consumo de sustancias, por ejemplo. Claro, tenemos que hacer prevención de salud mental. Es decir, ¿qué tanto se cuidan, por ejemplo, ustedes de su salud mental? Esa sería la pregunta. Claro. ¿Ustedes van con el médico, una dolencia física y más? Sí, ¿y su salud mental? Porque estoy seguro que en algún momento se habrán sentido ansiosos, en algún momento se habrán sentido deprimidos, claro, no, o conocerán a alguien que habrá padecido por algo. Bueno. Y sobre todo en un país en el que el ingreso promedio de familiar a veces se ve en altos y bajas. Y no solo eso. México es segundo lugar mundial en estigma sobre salud mental. Wow. O sea, hay mucho estigma. Ir con el psiquiatra, ¿qué es lo primero? O el psicólogo. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Por qué irán con el psicólogo? Estamos locos. No, qué falsa percepción, sí, ¿no? Sí, Uno no va al totalmente psiquiatra por eso, ¿no? Entonces, hay mucho estigma todavía sobre salud mental.
¿Para qué vas con un psicólogo? ¿Por qué vas con un psiquiatra? Platicar de eso en una reunión, no, imposible, ¿no? Claro. Y cuando debería ser algo Fíjate normal. que en el caso particular otra vez vuelvo a traer un ejemplo malo, el de mi casa. Uno de mis hijos habla varios idiomas y estaba con el tema de qué va a estudiar en la universidad, ¿no? Y en algún momento él decidió con mucha certeza que quería rehabilitación y fisioterapia. Excelente. Y en algún momento llegamos un día desayunando, me dice, papá, fíjate que en la reunión en la que estuve anoche con unos amigos me estaban diciendo que por qué no estudio comercio exterior y relaciones internacionales, que si se me da tanto el tema de los idiomas, ¿por qué no me enfoco más a algo que tenga que ver con los idiomas? Sí. Y le dije, pues me parece maravilloso, ¿por qué no vas a ver a Mayela para que ella te ayude a definir capacidades, aptitudes, Como vocacional, todo el rollo, como claro, vocacional, un tema claro. así? ¿Me entiendes? Sí. Pero no creo que sea el común. No creo que sea el común. Yo creo que aquí, desgraciadamente, todavía vivimos en una sociedad en la que te impone. O sea, tu papá es el notario, tiene la gran notaría y le dices, pues tú vas a estudiar leyes, ¿eh? Porque aquí yo ya fomenté algo o el doctor. Yo creo que ahorita hay mucho, en el tema vocacional hay mucho más opciones. No, por porque supuesto. tienes mucho más información. Sí, Claro. falta por lo mismo que hay exceso de información, a veces necesitas a alguien que te guíe. Claro. En la época que estudiamos nosotros, lo que te restringía las carreras que habían en Yucatán. Yo El toda TEC mi vida y la UAE. quise estudiar biología marina y yo vivía en la Ciudad de México. Sí, tenías que irte y a me tenía que ir Mazatlán, a Tijuana o a La Paz, a Baja Sí, California, a sí. estudiarlo. Entonces me decían en mi casa, oye, pues sí hay para que estudies, pero no para que te vayas, ¿no? Puede ser a progreso, a bucear un Exacto. poquito. Entonces, de ahí vino mi ala de periodística. Derivado de... Y yo me atreví a decir que vivimos en una sociedad en donde no es bien visto hablar de nuestras emociones. Ay, yo te quiero mucho, Raúl. por ejemplo, ¿no? Lo tenías que decir en Por público. ejemplo, o sea, viene enseguida la parte cómica, la parte... Ya me lo habías dicho en privado, me lo tenías que decir en público. La parte irónica del tema, porque Claro. además somos muy juguetones en ese tipo de cosas. Sí. Que no Bueno, creo que sea malo. Ya vi que son muy juguetones en este programa. El teatro yucateco está lleno de... Oye, vamos a saltar inevitablemente al tema de cómo se ve el país. No, pero espérate, antes de que saltemos a eso, ¿por qué no nos da una radiografía de lo que pasa en el número 1, en el estado número Chihuahua. 1 de suicidios el día de hoy? Porque en Chihuahua, si algo hemos visto desde los 80s hasta hoy, es que es una ciudad muy violenta. Y que tiene muchos temas de narcotráfico, Sí. de trata de personas, y todo el rollo, Bueno, acuérdate que En Juárez. México se volvió famoso por las muertes de Juárez. Sí. Hay un tema también ahí de misoginia y de rencor contra la mujer y todo ese rollo, ¿no? Yo creo que Chihuahua, desgraciadamente, se ha visto inmerso en esta ola de violencia incesante de unos lustros aquí a la fecha. Y solo de poder imaginar el estrés que una familia, por el que una familia tendría que pasar al saber que pues tienes enfrente posiblemente un nicho de narcotraficantes, estoy seguro que conoces a alguien que ha sido víctima por algún tipo, al menos circunstancial, sobre la temática, pues genera de entrada un ambiente que no es propicio para el sano desarrollo psicoemocional de cualquier persona. Digo, Así es. nosotros como adultos tenemos cierta resiliencia, eso quiere decir cierta capacidad de afrontar habilidades adaptativas, ¿no? Pero piensen, digo, no sé, conozco a Alejandra, digo, a mi prima, que ya tiene 18 años, pero no sé si tengas tú hijos muy, muy pequeños, ¿no? El más chico tiene 19. O reconocidos, no. Pero imagínense aquellos que están criando chiquillos de 3, 4, 5 años, claro. ¿no? Y que crecen viendo la violencia. Y esa normalización de la violencia, esa indiferencia a poder ver en la calle un cuerpo tirado y que no te genere realmente esa sobrereacción, yo te puedo apostar que si tú sales aquí en la esquina y ves a alguien tirado, oye, eso no es normal. Pero en Chihuahua, para muchas comunidades, yo creo que se ha vuelto una norma. No una excepción. Pero también debe haber un tema de
de drogas, estupefacientes, Por supuesto, lo ¿no? que comentas, el tema de la migración, el tema el trabajo en un tiempo en tema de maquiladoras, ¿no? Sí, que claro. era muy, muy estresante también. O sea, hay una serie de factores. Experiencias traumáticas, sobre todo. Claro. O sea, hay factores que son reversibles y hay factores irreversibles. Un factor irreversible es una experiencia traumática previa. ¿Cómo revertimos eso? Claro. O sea, si vimos que de pronto alguien le soltó un tiro ahí enfrente y fuimos partícipes de eso, esa experiencia de alguna manera genera cambios neuroadaptativos que generarán estrés. Y ese estrés a la larga empezará a hacer cambios. Claro, puede ser una vulnerabilidad. Es una vulnerabilidad innata biológica que de pronto generará cambios neuroquímicos a la larga, ¿no? ¿Y el tema económico es factor? Yo creo que sí, por supuesto. Pero, por ejemplo, en la experiencia que tienes acá en Yucatán, ¿el tema económico se ha sido factor? Sí. ¿O hay, como tú comentas, una serie de depresiones donde el tema económico lo único que hace es darte un empujoncito? Mientras, por ejemplo, se ha visto que a más nivel educacional o de estudio, como que baja un poco la tasa de suicidio. Okay. En personas con menor acceso a educativo, menor acceso a servicios de salud, áreas lejanas, de difícil acceso, rurales, pues tienen una mayor riesgo, ¿no? Y a lo mejor menos redes sociales para encontrar caminos de solución a sus problemas. Si hay menor red de apoyo, habrá más proclividad. Por supuesto. La semana pasada publica el periódico Reforma una fotografía que me impactó mucho de un padre con una niña metido bajo la camisa, ahogados en el río Bravo. Sí, terrible. Esa fotografía yo la vi y me generó una ansiedad. Porque se juntó que el día anterior un amigo mío en Sonora me manda a las 11 de la mañana y me dice, mira lo que está pasando. Una fiesta de graduación de una secundaria. Alertan a los maestros, desalojan a los chamacos y le dicen, ustedes quédense aquí. Yo les voy a decir cuándo van a poder salir. Un comandante de la policía. En algún momento les dice, bueno, pélense. Se va a poner feo el tema. Y los manda a salir a la carretera principal y le dice, ahí les van a estar esperando 2 personas en unas motos que los van a escoltar para que no les pase nada. Cuando estos maestros llegan a esa intersección, eran 2 sicarios los que los estaban esperando en una moto para protegerlos. La siguiente escena que me manda mi amigo, me dice, esto acaba de pasar hace 40 minutos, 1 hora, las fotos las estoy recibiendo, y me manda las fotos y me manda videos. En las fotos conté 14 cadáveres. Y me manda un video de cómo habían castrado a varias de esas personas y los habían obligado a engullir sus genitales. Y después de toda esa traumatización de esa persona, los hincan y con un machete les cortan la cabeza. Entonces, imagínate, este tipo de cosas, por desgracia, se dan todos los días en esa zona del país. Sonora, Chihuahua, Baja California, Nuevo León, Michoacán, a lo mejor hasta Guerrero. Y son cosas que no sabemos nosotros como sociedad íntegra, ¿no? Como país. No las sabemos, no las conocemos. Te quiero decir que te lo cuento y para mí significa... Se les mando a un amigo mío, director de un periódico nacional, y le dije, ¿por qué no estamos diciendo esto? ¿Por qué no se está sabiendo que está pasando esto? ¿En qué momento llegamos a hacer esto? Porque tú tienes otros datos. Sí. Eso no está sucediendo. Y me dice él, lo más grave del tema, me dice, es en qué momento llegamos a deshumanizarnos. Digo, somos el año más violento hasta el... Sí, claro. Mayo fue un mes muy violento. Dicen ustedes. 94 Yo veo las muertos. mañaneras del presidente y me dice que no es 15, Eso me deja más tranquilo. un muerto cada 15 minutos. Imagínate, cada 15 minutos mataron a una persona en mayo. Y en junio la cifra apunta más o menos a lo mismo. Y
en un país en el que decreció 88% la generación de empleos. Imagínate tú si tú combinas estos dos factores dramáticos y dantescos de tener un muerto cada 15 minutos, pero aparte le adicionas de que 73,000 personas no tuvieron trabajo este mes. Dices tú, no son factores como para que te generen un estrés extraordinariamente frustrante. Creo que la falta de oportunidades puede ser un condicionante, ¿no? Para que de pronto alguien opte por coludirse, ¿no? Pero me resulta un tanto, no soy experto en la temática, pero me resulta un tanto difícil pensar que exista, por ejemplo, delincuencia sin colusión de autoridad. Por supuesto. Sí. O perversividad, por supuesto. Yo también estoy, que es un día conozco a un personaje y pienso que es una bellísima persona, muy amable, y de repente un día abro el periódico y veo su foto en primera plana a 8 columnas. Era el responsable de Amado Carrillo en la zona de Mérida, de Yucatán. Y dices tú, bueno, qué fuerte, ¿no? Y en ese mismo periodo es cuando ves que en México, que éramos el paso obligado de las narcoavionetas, estas que entraban... aquellas que aterrizaban en la noche extrañamente. Y en la zona esta de Candelaria, en la zona esta de Escárcega, en la zona esta de Tizimín, el Cuyo y toda esa parte de por allá, que habían carreteras muy buenas, creo que está hechas exprofeso para que se pudiera hacer eso. Los narcos se dan cuenta de que no estaban generando, de que lo que estaban recibiendo era lo mismo en dinero. Y dicen, bueno, ¿y qué hacemos con ese dinero? No, pues le pagamos a los judiciales federales, al ejército mexicano, le pagamos una lana para que nos dejen bajar, abastecernos y volver a levantar. ¿Y cómo les pagamos? ¿Les pagamos con dinero? Pues no, con coca. Páguenles con coca, hoy páguenle con coca, para que ellos abran el mercado otra vez y todo, y empieza a generarse, ¿qué te gusta? A finales de los 80, principios de los 90, esta nueva tendencia de inundar México de cocaína, ¿no? Y vemos que a partir de esos años es cuando la descomposición que ya habíamos empezado a ver a finales de los 60, principios de los 70, con toda la gente de poder que utilizaba el poder para cosas no muy buenas, sí, detona y empieza a convulsionarse en estados que normalmente eran estados complicados por la estigmatización de la gente que vivía allá. Por ejemplo, Chiapas, contaba yo antes de entrar al aire lo que pasaba en la finca Liquidámbar, sí, que tenían sillas de montar hechas para humanos, porque los indios de la finca les ponían las sillas de montar, se montaban en ellos y los sacaban de la finca. Les pegaban, eran unas fincas cafetaleras extraordinariamente maravillosas y ricas en las selvas de Chiapanecas. Sí. Y pasaba lo mismo en Guerrero, y pasaba lo mismo en Oaxaca, y dices tú, bueno, ¿qué capacidad hemos tenido nosotros mismos para sojuzgarnos a nosotros mismos, ¿no? Y para pensar que como estoy negrito, soy superior porque soy Juan Camané y soy bueno en todo, a ese Chel de Canacín, ¿no? O tú porque eres usualmente indio. No pasa así, negro. No, yo entiendo que no te sobrevalores. Esta es una valoración diferente porque es medio kafkiana, pero en fin, es otro tema. Oye, Raúl, y el tema comentábamos el tema de política social. En Yucatán, entiendo que se va a hacer un hospital, un centro de salud mental, ¿o qué se va a hacer? Bueno, eso, yo ahorita no estoy en los servicios públicos, no me siento con la capacidad para hablar al respecto. Sí. Tengo entendido que hay planeación se acaba de abrir un nuevo instituto de salud mental. Ok, hay un instituto. Sí, se ideó una nueva ley de salud mental que entró en vigor este año para que se dé una partida presupuestal mayor a la que se da, porque además se recibe muy poco para salud mental, ¿no? Ese es el problema. Pero ya se hizo el decreto de creación, cuando menos. Tengo entendido que sí, y dentro de esto pues está la planificación para un nuevo
hospital como tal, ¿no? Ok. Que estaría ahí por el materno, por donde está el el sur. Corea, por ahí. Tengo entendido que En- por en- ahí en la zona estaría, sur. ¿no? Ujú. Digo, no tengo los datos porque no estoy inmerso en ello, pero por lo que he escuchado. Has escuchado la comentario. Fíjate que el tema como país creo que es muy abundante, pero todos los días vivimos enterándonos de que, bueno, hay un asesinato cada 15 minutos. Hemos decrecido en temas de empleo al 88%. Estamos en medio de una recesión latente que pareciera agravarse como se va a agravar en todo el mundo, ¿no? Nada más que algunos los agarran mejor preparados que a otros. Eso lo tengo claro. Y vemos además que hoy en la Ciudad de México aparece, mejor dicho, ayer, una manifestación y un paro nacional de policías federales. Y de repente te enteras que hay 223,000 servidores públicos que han sido despedidos, rescindidos sus contratos o sacados a la fuerza del servicio público sin ningún tipo de legalidad en la manera como los excluyen. Luego nos enteramos de que no hay dinero para la investigación científica, no hay dinero para la atención de niños con cáncer, no hay dinero para hacer el cáncer cervicuterino. Todo esto como país, creo que... Pero sí, pero sí hay dinero para destinar al béisbol, ¿no? Sí, claro, por supuesto, para eso sí dinero, hay. ¿no? Y ves que en medio de la crisis de seguridad pública nacional, tienes a un presidente que se va a jugar béisbol. Entonces, ese tipo de cosas, hay algo que digo, no te voy a Es dar, incongruente. no te voy a dar clase yo, pero incongruente, ¿no? hay un coeficiente, un intelecto colectivo, hay una percepción colectiva, hay un coeficiente intelectual colectivo que reacciona por los impulsos que recibe del exterior, de lo que ve, ¿no? ¿Cuál crees tú que pudiera ser la condición de un país en el que este tipo de mensajes son todos los días? Es el cotidiano. Pues pareciera que la inconsistencia es la norma ahorita, ¿no? La incongruencia. Y lo más triste del caso es que, por ejemplo, yo veo con mucha pena que gente como tú, preparada, gente como mis hijos, yo tengo un hijo que se acaba de recibir de médico, que además pretende también hacer su especialización. Tengo infinidad de amigos que trabajan en el Sinvestab, que trabajan en el CICI, que trabajan en instituciones con un prestigio sólido por el tema de la investigación científica, por el tema del tratamiento de temas de salud, no solamente de salud física, sino también de salud mental y de salud neurológica, todo ese tipo de cosas que debieran ser un privilegio para nosotros como país, que le destinemos un recurso para ellos. Y ves que hoy dices tú, bueno, por primera vez en la historia, en mi historia, que tengo 56 años, en mi vida había yo visto un plantón de investigadores del Sinvestab en Palacio Nacional. Jamás en la vida. Normalmente la gente que tiene mucha preparación y no hace eso. Pero aquí lo que me está diciendo es que hay una enorme frustración. Sí, pero el problema es que estaban plantones de todo. Claro. Entonces, lo que pareciese es que esa frustración social que teníamos en estratos, bueno, tenemos 54 millones de pobres en este país, casi 60 millones de pobres en este país, que tú dirías, bueno, es medianamente entendible que haya una frustración en toda esa gente. Hoy vemos que esa frustración empieza a escalar en niveles en los que normalmente esto no pasaba. Sí, y vemos que empieza a ser muy democratizada. Sí, pero en teoría, esos pobres no van a tener ya la frustración porque les van a dar una serie de beneficios sociales. 6 pesos diarios, Raúl. Que no tienen. 6 pesos diarios, Raúl. Tienen. Pero es que es hasta ofensivo decirlo. Sí, pero actualmente no los tienen. ¿Por qué se están quejando los deportistas? Bueno, dijo la señora Guevara que el próximo mes no tienen ni para pagar la luz. También, pero se están quejando de que no les van a dar su beca de 2,000 pesos. Tú me dices 2,000 pesos para un deportista de alto rendimiento que tiene que viajar a campeonatos internacionales. No es nada, pero se están quejando de 2,000 pesos. Que no les van a dar 2,000 pesos. Entonces,
A ver, lo que pasa es que creo que tenemos una concepción equivocada de lo que son las becas y de lo que son los apoyos. Una beca normalmente te la entregan porque eres una persona de alto rendimiento y quieren incentivarte que lo sigas haciendo. Entonces la beca es un incentivo. Pero 2,000 ¿Tú crees que con pero 6... 2,000 pesos, negro. 2,000 pesos, Raúl. Pero tú crees que Les va- 6... lo- A ver, te lo digo de nuevo. Esos 2,000 pesos incentivan a esa persona que no tiene a lo mejor la necesidad de esos 2,000 pesos a decir, oye, me están reconociendo lo que estoy haciendo y creo que vale la pena seguirlo haciendo. Pero tú me vas a venir a decir hoy que a esa gente que no tiene un peso, que el día de hoy está jodida como lo peor que nos podamos imaginar, le van a dar 6 pesos diarios y con esos 6 pesos Está bien, diarios pero va a eso- ser feliz, va a resolver sus problemas. No te voy a decir que va a ser feliz, pero te voy a decir lo que me dijo un amigo ayer. Tengo gente que trabaja conmigo que su hijo la llevaba a las estancias infantiles, que no se deben llevar estancias según Jacob, porque los niños no para estar. Están ganando todos los amparos sobre eso. Espérate. Sí. Entonces me dice, hay gente que me pide permiso casi siempre para ir a ver, que ya le deben ahorita 2,800 pesos porque no ha recibido su lana directa por su hijo. Ajá. Pierde más cada vez que yo le descuento que lo que va a ir a buscar, porque paga su camión para ir ahí a verlo, pierde tiempo, yo le descuento el tiempo que deja de trabajar conmigo. Entonces, cuando le den los 2,800 pesos, pues ya perdió más en todo lo que yo le desconté con camiones que lo que va a recibir. Estamos acostumbrados a ser una sociedad de chayotes, de recibir gratis las cosas, no importa que sean 2,800 pesos, pero me lo está dando y no me lo daban. Sí, o sea, lo que voy es algo que no me daban antes, entonces voy a seguir frustrado, sí, pero no contra López Obrador. A ver, Raúl, Sí. nuestro problema es que tuvimos 80 años en los que nos metieron en la cabeza que lo que valía la pena era lo que nos daban. Sí, Y yo creo que es un error. Pero Tú así va como a ser seguir. humano nunca le puedes apostar a lo que te den. No te estoy diciendo- Le tienes que apostar a lo que tú puedas No te conseguir, estoy a diciendo lo que tu esté bien, capacidad te estoy dé. diciendo que como nos acostumbraron a eso, va a seguir la tendencia. Jodidos y muertos de hambre. Y te puedo manipular de la mejor manera que Sí, pueda. pero antes no tenía, lo que no me entiendes es que antes esa lana, esos 6 pesos no los tenía yo antes y ahorita los voy a tener. Ustedes son los versados del tema. Pero, claramente ustedes son los versados, pero pareciera que ahorita es más discrecional que nunca, ¿no? O sea, ahorita lo que lo que estoy viendo, como estoy percibiendo la situación política es muy discrecional cómo se está manejando el dinero ahora, ¿no? Claro. Bueno, ahora le van a dar 200,000 millones de pesos de partida secreta al presidente. No, 92,000. ¿No? El problema no es el tema de la discreción al dinero, el problema es la discreción de todas las decisiones. De todas las decisiones. A Claro. ver, Va a hablabas ser- de un van a ser gobierno que quería licitaciones. descentralizar todo, ¿Eh? que quería hacer que todo fuera descentralizado, pero hay una sola persona que decide todo. Y no hay gente alrededor que sea capaz de decir, oiga, señor, esto está mal, o por qué no lo hacemos de esta manera para que salga bien, o sabe qué, no corramos a toda esa gente, vamos a dejar que sigan, vamos a checar, a revisar, a ver quién... No, porque la única cosa que al señor le interesa es darle gente a la mayor cantidad de personas, por lo que dice Raúl. Es que esa es la realidad. Clientelismo, Claro. ¿no? Antes no me lo daban y hoy sí me lo dan. Entonces, oye, pero la gente no está viendo que el señor va a tener 200,000 millones de pesos en una partida secreta, que era la misma que utilizó Salinas durante mucho tiempo, que la que utilizó Echeverría, la que utilizó López Portillo, la que utilizó Miguel de la Madrid, para todas sus porquerías. Y no están viendo que el señor lo que está haciendo es generando un país en el que mañana toda la gente lo va a idolatrar a él y él va a ser el abusivo número 1 con el permiso de toda la gente. Eso es lo que creo que no están viendo. Cada mañanera me recuerda la escena esa de la película La Caída de Hitler, cuando Ajá. dice, y aquí no, todavía no estamos perdiendo, ¿no? Ya estaban encima los rusos Sí. y los gringos, no estamos perdiendo, que sacan los aviones y todos se quedan así, que ya no hay aviones, ¿no? No me- Entonces, sí, todo se va a arreglar porque el huachicoleo ya se acabó, ya se acabó la delincuencia y ya no hay dices, y todos se quedan así como que... Un verdadero líder, yo creo que es el que es capaz de que en los peores momentos de darle ánimo a toda la Sí, gente. pero con un conocimiento de la realidad Claro. y no Claro. inventar cosas. Sí, o Eso sea, del huachicol hoy queda claro que fue un grave error porque dictaminaron ellos cuando recibieron el gobierno que ya no se iba a comprar gasolinas y dejaron de comprarlas.
Y cayó, hubo una caída de 40% del ingreso de la gasolina al país, que fue la crisis que tuvimos, que se inventó el tema del huachicoleo, porque son muy buenas personas. Ahí acaba de decir el señor de la UNEXPO, que es la Unión Nacional de Expendedores de Gasolina en Puebla, que ellos le siguen robando la gasolina, le siguen robando los camiones, le siguen robando en los ductos. Dices tú, bueno... Pero no era adecuado afrontar el problema. Posiblemente los métodos que se usaron no fueron los propicios. Sí, sí es adecuado combatir la delincuencia, toda la delincuencia. No, sí, y la corrupción, no no solamente el huachicoleo. Lo que está mal es que inventes cosas y digas, ya acabamos con el huachicoleo y nos ahorramos... ¿Tantos miles de millones de dólares porque ya no roban? Dices, ¿quién te dice si es cierto? Y cuando te preguntan, oye, ¿y el avión? No, el avión nos va a dejar un montón de dinero porque lo vamos a vender. Sí, ¿cuánto nos está costando sostenerlo donde está? ¿Cuántos millones de dólares pagamos al mes por mantenerlo donde está, por hacerle las pruebas, por darle mantenimiento y por todo lo demás y por no usarlo, ¿no? Y aparte la renta. En la administración pública tiene que haber medios de verificación y con López Obrador no hay medios de verificación. No hay manera de verificar los temas. O sea, porque además cuando está a las instituciones autónomas que pudieran generar un determinado contrapeso como es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, son fifís, son instituciones fifís. Al INE es una institución fifí. Derechos humanos no me interesa. Ese es el peligro que estoy viendo en el país. O sea, yo entiendo que tienes que fortalecer las instituciones, claro, no restarles. Claro. Hay un desmantelamiento absoluto de todo. ¿Y cuál es el disgusto? Que es buena parte de lo que el otro día me decían a mí. Es que tú nada más hablas de López Obrador y estás... A ver, espérame. Tengo 56 años. Yo soy periodista desde que tenía 18. ¿Sí? Yo vendía gelatinas y frenos en un triciclo en la Ciudad de México. Yo llegué a vivir en un cuarto en una azotea en la Ciudad de México. En épocas muy, muy, muy complicadas, que no son extraordinarias. Es lo que pasa a mucha gente. Claro. Y recuerdo con el ánimo, con la valentía, con la fortaleza, que mucha gente decía, vamos a cambiar este país. Y hemos cambiado a este país de una manera paulatina, construyendo 20,000 cosas. Oye, que había de dinero que nadie sabía en qué se gastaba. Ahí está el INAI. Oye, que el monopolio de Televisa y ahí está la otra instancia que se encarga de vigilar que ya no haya monopolios. Y esto... Y de repente llegas y en 7 meses ves que todo eso que nos llevó 50 años, 40 años construir y edificar para que tuviéramos gobiernos menos autoritarios, menos acaparadores, menos invasivos de la vida social. Hoy más que un riesgo, ¿no? Hoy más que nunca. Y ves que vuelve a haber el riesgo, pero además ves que lo vuelve a tener con gente que no vivió esa época y que no tiene una concepción real de lo que significaba ese yugo. Claro. ¿Ok? Que no le mataron a un familiar en el 68, que no le mataron a un familiar en el 71, que no le han desaparecido a algún familiar en una fosa. Y dices tú, bueno, ¿en qué momento esta gente está supeditando ese tipo de cosas a los 6 pesos que le van a regalar? O sea, estás dando tu conciencia y tu venia para que por 6 pesos tengas a una persona que es capaz de hacer todo. Pero además se molesta cuando le dicen, es que vamos a tener una partida presupuestal secreta como tenía Salinas. A mí no me comparen, yo no soy como Salinas. Sí la voy a tener, pero no como Salinas. Claro, no, es peor, porque yo creo que les está vendiendo a todos ellos, y a todos nosotros nos ha querido vender, una imagen de que es un tipo inmaculado y precioso y todo el rollo, y la primera cosa que hicieron cuando llegaron al gobierno es que sus hijos pusieron una fábrica de chocolates cuando no tenían dinero para nada. Y la otra cosa que dicen es que no vale que se meta el partido en el gobierno y todo el rollo, y tiene a su hijo asesorando a todos los presidentes municipales y a todos los gobiernos de Morena. Y dices tú, bueno, ¿somos o no somos? En este país lo que necesitamos son ejemplos. Estamos en la posverdad, donde se maneja todo por emociones y nada por evidencia. Entonces, bueno, y la gente no termina de darse cuenta. ¿Sabes por qué no se da cuenta? Porque no lee, porque no oye noticieros. Por eso no se dan cuenta de lo que está pasando. Yo creo que sí lee, que tiene noticias. Más que nunca hay información. ¿Sabes cuánta inmediata. gente lee periódicos? El 4% de la población. Sí, pero ahorita, hace 10 años te podía decir, bueno, está bien qué mal que no lean periódicos. Ahorita nadie lee periódicos, pero no por una situación
O sea, sinceramente, abres muchos periódicos locales y dices, A ver, no lo voy a comprar. esa es otra cosa, Raúl. Esa es otra cosa. Eso no tiene nada que ver con que no se dijera lo que pasaba. Perdóname. no, a ver, espérate. La gente yo creo que sí se informa, pero no tiene esa capacidad, está perdiendo la capacidad de hacer un análisis. La calidad de la información igual. Sí, También no, hay pero a lo que voy hay es, por eso, para hacer un análisis de la calidad de información, cualquier cosa que les llega, sencillo. Ayer se cayó WhatsApp, Facebook y creo que Instagram. Sí, para todo lo que tiene que ver mensajes, con Zuckerberg. para imágenes y sí, para imágenes, etcétera. videos y demás. Y te llega, no abras las imágenes que lleguen porque es un virus. Y yo les dije, no, se cayó porque estaban haciendo mantenimiento, pero sin hacer procesamiento de lo que le estaba llegando la noticia. Ya habían enviado a sus redes que no abras las imágenes que te lleguen de WhatsApp porque es un virus. Y dices, espérate, o escucha las noticias o métete a Twitter para que sepas que se cayó por un tema de mantenimiento. puro fake news. Es una fake news. Fake Tienes 54 millones de personas que antes de leer el periódico de oír noticieros, tienen que encontrar cómo va a llevar la comida a su casa. Pero te aseguro Y esa, que ese garlito, no, pero te ese aseguro, garlito es el que están usando. discúlpame, te aseguro que muchos de esos tienen Twitter y Facebook. No, Facebook sí debe Sí, tener. y los ves, tú puedes decir, oye, pobre gente, no están en su bicicleta y están hablando por teléfono. O sea, no tiene, yo creo que el tema de la comunicación y la radio, Sí, o sí, sea, Curioso que cuando más acceso a la información, más desinformado está la Claro, gente, ¿no? exacto. No, Claro. porque además el avasallamiento con información falsa es enorme. bueno, es ya- enorme. Ya estamos llegando al final. Alfredo, te agradecemos de verdad A ustedes. la disposición y la claridad de los conceptos. Esperamos que hagas un análisis psiquiátrico de López Obrador para platicar más adelante. Yo creo que yo me sentiría halagado si hace un análisis psicológico de nosotros y nos dice No. qué tan locos estamos o qué tan cuerdos podemos. De verdad, te llegar a agradecemos vivir. mucho y esperemos gracias. vernos pronto. Que pase Sí. un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana aquí en jueves en Claro Oscuro. Gracias.